Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Es un primer encuentro después de ganar las elecciones y hablar ahora como jefe de Estado ante ustedes. Y por tanto yo creo que por honestidad es muy importante que ustedes se acerquen a la manera como nosotros en el gobierno estamos interpretando las cosas de la economía y la política pública que pretendemos desarrollar en los próximos meses, en las próximas semanas. Cuando se habla de crear riqueza, indudablemente, pues aparece toda una discusión económica, qué es la riqueza y dónde se crea. Cuando empezábamos a estudiar de jóvenes economía, había múltiples escuelas y maneras de entender este asunto. Lamentablemente, con el tiempo, en estas últimas décadas, solo se miró una manera y se volvió dominante en todo el mundo como si esa fuese la economía. Y era apenas una manera de entender la economía entre muchas. En medio de esta crisis económica mundial que estalló desde el 2008 y no termina, al contrario, parece arreciar por las últimas noticias. El COVID fue apenas un episodio en medio de la crisis. Han aparecido otra vez la diversidad de escuelas y de planteamientos. Otra vez tenemos un pluralismo, para poner ese nombre, en el pensamiento económico. Y por tanto, se puede hablar un poco con libertad en relación a estas concepciones y a planteárselas a ustedes, porque hacen parte del gobierno nacional. ¿Qué es riqueza? ¿Y cómo se crea? Tiene usted razón en que nosotros, desde la campaña y desde antes, estamos planteando la necesidad de crear riqueza en Colombia. No estamos planteando simplemente cómo distribuir lo que existe, que es muy pobre, sino de cómo crear riqueza. Pusimos una comparación en campaña, en los debates. Miremos el caso coreano, porque siempre me ha parecido sugerente, dado que nuestros abuelos se fueron a pelear allá hace 70 años. Y ese hecho debería ponernos a pensar un poco, porque cuando fuimos ellos, los abuelos, a pelear allá, nosotros éramos 2 veces más ricos que ellos. Y 70 años después ellos son 6 veces más ricos que nosotros. ¿Qué pasó? Si uno mirara por televisión el trayecto de las noticias económicas, la impresión que daría es que nosotros somos perfectos y que lo hemos hecho todo bien y que hemos utilizado dicen así, ortodoxia económica como ningún otro país. Pero si nos comparamos con Corea en ese lapso, desde que fuimos a pelear allá hasta la fecha, pues ellos lo hicieron bien, nosotros mal. La visión mediática es contraria a la realidad de los datos. ¿Cómo los coreanos pudieron, siendo la mitad de ricos que nosotros, volverse 6 veces más ricos? Y ante ese cuestionamiento, esa pregunta, digamos, apareció una serie de tesis que me parece que fueron importantes en el desarrollo del último debate electoral. Es que la riqueza es el trabajo. Es más rico un país si tiene más capacidad de trabajar que otro. Eso es el ABC desde Adam Smith de la economía clásica, política. La riqueza está en el trabajo. Y entonces surge la pregunta,
ese trabajo que crea riqueza, ¿en dónde es que se encuentra en la economía? Todo trabajo en la economía genera riqueza. Pues la discusión es pertinente, porque el límite entre lo que es y no es generador de riqueza, sino apenas una transferencia de riqueza, es la producción. Se genera riqueza en la producción. Hay actividades que no son productivas, pero que son necesarias para que exista producción. Por ejemplo, el comercio, por ejemplo, la banca, por ejemplo, alquilar un edificio donde poner la fábrica. Si no está el alquiler de ese edificio, pues no está la fábrica. Pero esas actividades en sí mismas no son generadoras de la riqueza. Son necesarias para la generación de la riqueza, pero el corazón de la generación de la riqueza es la producción. Puede ser que la ANDI en su ámbito, en su espectro de afiliados, contenga empresas que son transferidoras de valor y otras que son productoras, etcétera. No voy a meterme más en estas honduras un poco teóricas, pero nosotros, si queremos generar riqueza, tenemos que hablar de producción, y de producción en el siglo XXI. Cuando se acerca uno al gobierno, ¿dónde encuentra uno en las instituciones del gobierno, que son enormes, 140 y pico instituciones, una sábana? Todavía no acabo de leerlas todas, muchas ni las conocía. La palabra industria. Ustedes se llaman Asociación Nacional de Industriales. ¿Dónde está en el aparato del Estado la palabra industria? Hagamos un ejercicio a ver si lo encontramos. Yo dije, no, pues había un ministerio, debe haber, ¿cierto? El de desarrollo, me acuerdo yo que se llamaba así. Hoy ahí dice comercio, turismo y desarrollo empresarial, creo que dice. No aparece la palabra industria. Y va uno a mirar los viceministerios, y entonces hay uno de turismo, creo, hay otro de desarrollo empresarial, y no aparece la palabra industria. No hay industria. No existe una política industrial en Colombia desde hace décadas. Y entonces, estamos ante el reto que sin institucionalidad propia, específica, con los acumulados que eso hubiera podido tener a través de los años, tenemos que construir una política industrial. ¿Por qué hay que construir una política industrial? Porque es en la producción donde se genera la riqueza. ¿Y cuáles son las actividades productivas entonces? ¿En qué consiste la producción? ¿Qué la conforma? Cuando uno habla de producción, entonces tiene que hablar de agricultura, la transformación de las cosas. Tiene uno que hablar de agroindustria, tiene uno que hablar de industria. El turismo en cierta forma hace parte de este tipo de categorías, pero específicamente tiene uno que hablar de industria entonces. Producir es agricultura e industria. Una política industrial nos ayudaría a crear riqueza en el país. Si uno sigue el ejemplo coreano, otra vez para traerlo a cuento, me acaban de dar un libro en español porque estaba difícil encontrarlos en coreano. Me acaban ahí en la posesión precisamente la delegación coreana que hizo la visita protocolaria, me trajo el librito en español que estoy tratando de encontrar porque se me refundió. Pero alcanzamos a leer con ellos los capítulos, porque ellos fueron incluso explícitos. Mire, señor presidente, esto comienza con una reforma agraria. Eso lo sabíamos nosotros. Una reforma agraria, ¿por qué? Porque la primera actividad productiva es la agricultura.
porque si no hay una producción agraria relativamente eficaz de alimentos, el proceso subsiguiente de construcción de la industria se puede frenar. Porque si el mundo coreano fuera como el de las películas que vemos sobre el feudalismo, parecido al de Japón y al que tenía China, un mundo de señores feudales, con sus ejércitos propios, sus samuráis, su idea de que la riqueza estaba, y esa era otra concepción diferente, en tener la tierra, no en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa. Esa concepción impedía la industrialización de Japón, de Corea, de China. Entonces nos lanzaron un mensaje en la historia misma, en la evidencia, no solo en la teoría. No puede un mundo feudal generar industria. Hay que transformarlo. Si me permiten la palabra, hay que revolucionarlo. Y eso es lo que vimos en el siglo XVIII, en Europa, en Estados Unidos, y eso es lo que vimos años después en el este asiático, y eso fue lo que vimos en Corea. Revolucionaron ese mundo en donde la tierra era concebida como una tenencia, como que el poder era igual a tener tierra, como que la riqueza era igual a tener simplemente la tierra, y lo transformaron en un mundo en donde la tierra fértil tiene una función productiva, es un medio de producción. Para alimentar, para volver más baratos los alimentos. Si se vuelven más baratos los alimentos, el salario relativo es menor y la competitividad del país es mayor. Esa era la tesis. Colombia ha hecho una reforma agraria. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.